Y seguimos en la ciudad de Juliaca y nos encontramos con que la vida le ha dado oportunidad, ella misma lo reconoce, muy agradecida, y yo cuando la vi en el complejo Santa Rosa lloré de emoción y ahí estaba la transmisión, ¿no? Cuando cantó ese tema Mil Años. Y hiciste al comienzo un poquito de capela, ¿no? Llegaste hasta el cielo. Y la gente, cómo se emocionó. Viviana, usted ya la conoce, Luz Viviana, con su grupo Enamórate con Luz, ¿no? Antes de hola, ¿cómo están a todos los sintonizantes de Full Ritmo? Soy Luz Viviana y estoy hoy día para acompañarlos en una entrevista con el gran Julián Peña. Vamos a hablar de todo un poco y pues bueno, esperamos que sea de su agrado. Luz Viviana, ahora ya estás con tu propia agrupación. Así es. ¿Te imaginaste tener tu propio grupo? Dios mediante estamos en eso y pues bueno, sí, como todo artista, como toda niña, muchos creo que soñamos desde pequeños tener nuestro grupo, salir independientemente y compartir eso con el público, con los que lo piden, pues, ¿no? Y estamos ahora en eso. Déjame decirte, a diferencia de la otra señorita que se fue del grupo, no quiero mencionar su nombre, tú te fuiste ya casi un año, pero la recepción, la acogida, ¿no? Yo pensaba que todo el mundo, del 100%, 80% está contigo, ¿no? Dios gracias, de verdad, Dios gracias, sí, es cierto, ha sido un buen tiempo que hemos acompañado. Al legado, hay que decirlo, exacto, ¿no? legado, Y que estás muy agradecida del legado de la muñequita Mili. Efectivamente, muchísimas gracias de verdad por la oportunidad y también por a todas las personas que en este tiempo me han abierto las puertas de su corazón, de su afecto, su cariño. He hecho muchas amistades, gracias a Dios. Hace poco has estado en Bolivia. Sí. ¿Y la gente qué tal, la recepción de allá? Muy bonito, de verdad, muy bonito. Con Fundo Caravería, con el amigo Edgar Chambi, ¿no? Exacto. Y de hecho que vas a estar en agosto, el 14 de agosto, ya sabía ya. Sí, ahí vamos a estar, sí, muy bonita la vibra, la gente nos acompañó, cantó con nosotros, se emocionó con nosotros, que al final es lo más importante, llegar al público, llegar a su sentimiento y magnífico, la verdad. Bolivia siempre, siempre, siempre va a ser una segunda casa, creo yo, para todos los artistas sureños. Viviana, yo he visto una entrevista que te ha hecho el amigo Pichón, muy bonita entrevista, ¿no? ¿De qué parte eres de Puno? Para que algunos amigos que no hayan visto esa entrevista. Claro, yo soy nacida en Puno, provincia de Puno, pero a los 2 meses de nacida ya, y desde ahí hasta ahora radico en Caracoto, en el distrito. ¿Te sientes una hija de Caracoto? Claro, yo soy caracoteña. De corazón, si así fuese nacida también. ¿Y vives actualmente ahí? Claro, claro. Ah, está a media hora de Juliaca, ¿no? Menos, 20. Ah, ya, 20 minutos, qué bueno, ¿no? Y una pregunta de cajón que muchos seguramente, y te lo leo, ¿no? En los comentarios, los que te critican, ¿te sientes una traidora amiga? Pues no, la verdad que no. Yo creo que he sabido cumplir con el propósito que se me ha dado en ese momento. He estado casi un año acompañando al legado y también he sabido yo corresponder con todo lo mucho o poco quizá que yo he sabido hacer. Claro, al inicio, como toda principiante, no sabía hacer mucho, pero con el tiempo y también con mi esfuerzo he ido aportando todo Aportaste, lo que yo claro. podía, o todo lo que yo tenía. El canto, tal vez al público, siempre intentando conectar con ellos y pues nada, siempre agradecer por la oportunidad, pero a Dios gracias, ahora ha llegado mi momento. Y es una bendición, ¿no? Porque yo lo he escrito en las redes que gracias a Muñequita Mili están surgiendo más artistas, ¿no? Porque en el casting que tú hiciste, ¿cuántas participantes hubo, no? No sabría decir una cifra exacta, pero yo sí recuerdo que yo fui de las primeras, estuve entre las 10 primeras. 10 primeras. Pero Han habido bastante, claro, ¿no? Yo podría calcular entre tal vez 150. Y te escogieron porque eres talentosa, ¿no? Si no, no te hubiera escogido tampoco, ¿no? Bueno, sí, hemos estado ahí gracias a eso. Qué bueno, ¿no? Y por eso yo te felicito y que seas así de humilde, de sencilla y carismática, ¿no? Gracias. Porque hay artistas cuando suben tan arriba se olvidan de cómo empezaron, ¿no? Bueno, yo creo que al final, o sea, nos debemos al público. Te debes al Gracias a público. ellos, ¿no? Si no, tal vez no disfrutaran con lo que hacemos, no nos reclamarían tal vez en sus eventos o en las fiestas y no tendríamos tal vez el reconocimiento que tenemos, ¿no? Y ya tienes varias presentaciones a nivel nacional, ¿no? Sí, la verdad que sí, como siempre, Dios gracias, ya tenemos fechas y intentando siempre llegar a más lugares del Perú. ¿Para el Día de la Madre dónde vas a estar? Estamos en Huamachuco. Huamachuco es una tierra prodigiosa, siempre van los artistas buenos para allá, ¿no? Sí.
gracias. Ahí vamos a estar el 11 de mayo. Wow, chicos, tienen que darte respaldo entonces. Sí. Lima también ya poco todo. Sí, el 10 de mayo estamos en el Imperial de Pro, en el aniversario de la gran iniciativa. La cariñosita, ¿no? La cariñosita de folclore, ¿no? Exacto.